Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que me estén viendo. Imagino que sí. Hola, Buenas profe, tardes. buenas tardes. Sí, se ve. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, mientras se va sumando gente, esperen un segundito, que voy a minimizar acá. Bueno, aprovecho dos mensajitos. Como ya les anticipó ayer Fabián Casas, mañana y pasado se hacen las jornadas anuales, en este caso creo que son las sextas jornadas de Derecho Ambiental del Instituto del Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, del cual todos formamos parte, con unos temas muy interesantes. En esta oportunidad tiene un sesgo más internacional, que es propio de Alberto Moreira. Ustedes lo conocen, Alberto, porque es profesor de Derecho Internacional de nuestra facultad, pero también nos dio una de las primeras clases de la cursada. Trabajamos siempre codo a codo, así que bueno, él ha asumido la gran responsabilidad de la organización. Es jueves y viernes a la tarde, es de acceso gratuito, hay expositores de toda Latinoamérica. De hecho, yo mañana voy a coordinar inclusive a un profesor de Sevilla, España. Así que en lugar de tener la clase mañana, los invitamos a que nos visiten. Les dejé, apenas entran al campus virtual, la nota, el folleto, el banner de presentación de la jornada para que se puedan conectar, ya sea a través de Zoom o del canal de YouTube del Colegio de Abogados. Para aquellos, como siempre, les aconsejo que quieran ir armando su currículum, aprovechen para pedir el certificado. Creo que hay un arancel de 400 pesos, que no es alto, pero bueno, si no, hagan la gestión con el centro de estudiantes. Yo la verdad que como no lo organicé, colaboro, pero no lo organicé, quizás para los alumnos sea gratuito. Pero lo importante es eso, como siempre les digo, ir armando un currículum y una buena oportunidad desde casa, como ahora, mate por medio, cafecito por medio, escuchar a gente con otra mirada, una visión internacional de esta problemática que es el cambio climático, una cuestión importantísima. También les aviso que en la clase del miércoles de la semana que viene, que también voy a estar yo, voy a estar haciendo de anfitrión, pero lo invitamos, que participa activamente, al profesor Ariel Genovese, que es un gusto, porque todos podemos amar un poco más o un poco menos el medio ambiente, podemos teorizar, participar, pero Ariel es un activista, realmente él está siempre metido en el barro, en la laguna, en el humedal, en el bosque, así que es un imperdible. Y justamente vamos a abordar una bolilla que, bueno, que a mí me encanta dar, porque ya les he comentado que soy profesor en parques nacionales, pero bueno, les cedo el temario a Ariel, que va a hablar de áreas protegidas, va a hablar de parques nacionales, de reservas privadas, de la ley de bosques. La verdad, va a ser una clase buenísima. Y bueno, inclusive la clase que me toca darles hoy a mí es una de mis favoritas. Porque ¿qué hemos venido haciendo? Vinimos viendo conceptos generales del derecho ambiental, vimos cómo se fue generando la normativa a partir de acuerdos internacionales. Después vimos en el orden nacional cómo está bancada la cuestión nacional antes y después de la Constitución Nacional. Y empezamos a ver las normativas provinciales. Por un lado, perdón, por un lado yo di las provinciales y por el otro lado la doctora García Minela, eh, la doctora Bernetti y la doctora Oviedo, la normativa nacional. Y fuimos confluyendo, como vieron en mis clases, en los fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde hicimos un análisis y bueno, fueron motivo de evaluación en el parcial, que en general me quedé muy contento porque todos fueron consignas que fueron respondiendo muy bien. La verdad es que en general les fue muy bien en el parcial, lo que me da mucha tranquilidad.
Pero ¿qué nos faltaba hacer? Que es lo que hacemos ahora, ver fallos de Corte de Nación. Ya tuvieron ustedes una charla muy especial el día que José Esaín habló sobre la causa Riachuelo. En realidad, él abordó esa causa y habló de Alavi porque estábamos tratando de enseñarles procesos colectivos. Recuerden que yo venía de una clase anterior explicándoles qué era el apoderamiento de instancias públicas, hablamos del litis consorcio, hablamos de la legitimación de la ONG, del defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Hablamos de acciones de clase en general y José tomó al ABI y aquel fallo tan especial y tan trascendente de la Corte que es la causa Mendoza, que es la causa del Riachuelo. Que ese fue un poco el motivo. Hoy, en cambio, elegí algunos conflictos para ver cómo ha actuado la Corte y cómo está actuando, porque en general son todos procesos que están vigentes, que leemos en los diarios. Y otra particularidad más, yo ya lo habilité en el campus, de hecho la voy a compartir pantalla, en algunos casos tengo unos videos, ¿para qué? Para que nos situemos en el conflicto. Es decir, hoy tenemos cine, anticipándonos al Festival de Cine de Mar del Plata, y tenemos cine en ambiental. Voy a ver dos videitos. Inclusive el primero, que lo he tomado de FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, aquella ONG tan importante que les he mencionado porque es una ONG ambientalista, pero básicamente constituida por abogados, la preside honorariamente Daniel Sapsay. Es una página que ustedes deberían consultar para tener información para abogados en materia ambiental. Bueno, y yo les voy a compartir ahora un videito que dura unos 10 minutos, pero está muy bien realizado, sobre uno de los tantos casos que vamos a ver hoy, que es el de las represas sobre el río Santa Cruz, que, como todos sabemos, desde hace algunos gobiernos están por hacerse, no se van a hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy interesante porque este trabajo, si bien tiene un neto corte ambientalista, porque lo ha producido FARM, pero hace escuchar distintas campanas. Por eso tengan paciencia, porque de entrada critican a un gobierno, pero después critican a otro. Olvídense de la política. A mí lo que me interesa es que vean el tipo de conflicto ambiental que nos presenta la realidad y la gente. E inmediatamente después vamos a hablar de lo que está haciendo la Corte. ¿eh? Así que entre el videito 10 minutos y 10 minutos después de analizar el fallo, se nos va a pasar un rato de la clase. Y posteriormente vamos a ver otro video. Este se lo robé, es viejo, a Mario Pergolini de CQC, sí, porque también tenía un buen material, sobre el desmonte de los bosques en Salta. Es de aquel viejo programa porque es un viejo antecedente de Corte, no tan viejo, de unos pocos años atrás, pero es muy importante, que es el fallo que conocemos por el apellido Salas, del primero de los actores, donde también en un videito de 5 minutos les presento el problema y después cómo lo resolvió la Corte. Así que tenemos para entretenernos. Cuando empiece a rodar les comparto en pantalla el video, les pido que alguien me diga que está ok para quedarme tranquilo. ¿Me quieren hacer alguna pregunta antes de empezar a ver el video? Bueno, lo comparto. Solamente les pido que en el chat me pongan se está viendo bien, así me quedo tranquilo. Permítanme.
último río glaciario libre de la Patagonia. La represa del río Santa Cruz es un proyecto que se viene ideando desde hace 40 o 50 años. En la última parte del gobierno de Cristina Kirchner se reactivó este proyecto a través de una serie de licitaciones. Fueron 3 licitaciones donde participaron distintos oferentes, hasta que finalmente terminó siendo adjudicado a un consorcio de empresas nacionales y empresas chinas y financiado por bancos chinos. En el momento en que se firmó el contrato de la obra del río Santa Cruz, Argentina atravesaba la época de lo que era el default. Era muy difícil que Argentina pudiese recibir financiamiento de cualquier organismo financiero internacional o de cualquier país. Por eso se llevó adelante un acuerdo con China que consistió en un conjunto de temas. Primero un acuerdo de asistencia financiera y también un conjunto de obras. Este proyecto en particular de estas 2 represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, nacen de la corrupción, nacen de un proyecto que no fue transparente, que no fue consensuado, simplemente fue en favor del beneficio de algunos así llamados empresarios que nunca pensaron en el bien de los argentinos, pensaron en sus propios intereses. Yo fui funcionaria o directora de la Agencia Ambiental hasta el 10 de diciembre del año 2015. Lo de las represas fue una bajada de línea puntual, me la dieron a mí personalmente, me dijeron que las represas se iban a hacer, que era una decisión del gobierno nacional y que nosotros no podíamos entorpecer las obras que se iban a hacer en Santa Cruz. Hoy ya China es el segundo socio comercial de nuestro país. Las mega represas han sido descartadas como una fuente renovable de energía. Es una fuente obsoleta de energía. El mundo se está alejando de las mega represas y está yendo en altísima velocidad hacia la energía eólica, hacia la energía fotovoltaica, muchísimas otras energías que son más responsables a la hora de cuidar el medio ambiente y a la sociedad. En el caso ambiental de la represa del río Santa Cruz, significa que se va a realizar una obra, aunque todos los técnicos y los estudios que estamos consultando digan que es una obra que no es beneficiosa ni para la energía, ni para el ambiente, ni para lo que significa el modelo de desarrollo de la Argentina, porque vamos a absorber una tecnología absolutamente obsoleta que se va a proyectar hacia adelante y que no va a tener resultados muy concretos. Nosotros decimos que este proyecto es hacer energía a cualquier costo y con cualquier sacrificio. Las represas en ríos nunca han tenido efectos positivos para el medio ambiente, todo lo contrario. Siempre han tenido efectos negativos en el ecosistema donde se pusieron. Colocar represas en el río Santa Cruz es afectar negativamente ese ecosistema rico y puro que aún tenemos en Argentina. El hecho de que un río, y en particular un río glaciario, que es el único río glaciario que llega al mar, no sea represado, tiene que ver con que ese río en particular está llevando los nutrientes de la erosión glaciaria al mar. Estudios satelitales muestran que las ballenas francas utilizan todo el mar argentino. La desembocadura del río Santa Cruz es parte del mar argentino. Represas sobre el río Santa Cruz van a afectar el mar argentino y van a afectar el ecosistema de la ballena franca. Las 2 megarepresas van a ocasionar graves consecuencias sobre el ecosistema del río Santa Cruz. Las especies afectadas incluyen desde la ballena franca austral hasta el pequeño macato viano, un ave en peligro crítico de extinción. El macato viano es una especie exclusiva de la provincia de Santa Cruz. Su población total, global, no excede los 800 individuos. Y estos, en un momento de su ciclo de vida, todos dependen del estuario del río Santa Cruz. El mundo tiene que saber que la construcción de las represas va a significar la desaparición definitiva del macato viano, el símbolo de la Patagonia de la faz de la Tierra. En su recorrido,
El río Santa Cruz atraviesa varios pueblos de la Patagonia, cuyos habitantes también se verán afectados por la degradación del recurso natural. Este río corre 450 kilómetros más o menos desde el lago argentino hasta su desembocadura. Tenemos el tercer río más caudaloso de la Argentina, el único que va de cordillera a mar. A mí lo que más me gusta del río es las curvas, su color turquesa de arriba, un río donde vos podés frenar en cualquier parte y bueno, disfrutarlo de cualquier manera, de tomar un mate, pescar, salir a caminar con tu perro, muchas maneras lo disfruto yo. Hace 37 años que elegí vivir acá. Venir al río Santa Cruz es sumamente emocionante, digo, ver lo planchado que está, ver las truchas saltar, ver a los pescadores, no sé, ir cambiando las moscas, sentir el pique. El gran atractivo, la gran belleza de este lugar es el río. Por este río ingresó Magallanes cuando hizo su primera vuelta al mundo, en 1520. Es más que un recurso natural, es un recurso histórico. No sabemos apreciar lo que tenemos. Me llena de preocupación eso. Si bien esto es la costa del río Santa Cruz, pero para nosotros es como parte de nuestra casa, nos están sacando algo que además es muy caro en nuestros sentimientos, ¿no? Yo con esta obra pierdo, por empezar, la credibilidad de mi Estado y lo interior. Pierdo parte de la tierra de la cual amé. Y ya empiezo a correr el riesgo de que entren extraños a mi casa, por decirlo de alguna manera. Porque mi casa es todo el campo. Dicen que es progreso, por ejemplo, esto de la represa. Para mí es una marcha atrás. Y no me voy porque tengo mi familia acá, mi casa, y es muy difícil en la edad que tengo empezar de nuevo. Creo que hay otras formas de progreso, que no esto de la represa. Hay otras formas de producir energía, pero también es importante lo que opina el pueblo. O sea, el pueblo tiene que decidir. Tiene que haber alguna consulta popular en la cual el pueblo decida, represa sí o represa no. Y creo que en esa consulta popular va a ganar el pueblo y va a ganar no a la represa. Con la gente que está a favor de la represa, por ahí... Lo que yo pienso es que por ahí no están muy informados, entonces están a favor, venden un cuento donde, bueno, si no hay represa no hay trabajo. Hace 2 años con este proyecto hidroeléctrico y estamos esperando que se reactiven. Las represas están deseadas por muchos santacruceños. Nosotros como comerciantes queremos que salga todo eso. Sabemos que el impacto va a ser negativo, pero bueno, yo creo que hay que poner en la balanza qué queremos, cómo crecemos o qué alternativas podemos tener. Y esa discusión yo creo que no se hizo antes. Entonces es como hacerla ahora un poco tarde. Si vos me preguntás en este momento por las represas, yo te diría que no estoy ni a favor ni en contra. Porque yo en este momento tengo un bebé de 2 años, 3 meses y tengo uno en camino, y la represa me ayudaría justamente al día de mañana, con los ahorros que consiga, crear una fuente de ingresos para mi familia. Mi principal preocupación hoy es cuidar este recurso para que mis nietos y los hijos de mis nietos puedan seguir disfrutando.
recursos naturales son sumamente importantes para el desarrollo de un país. Es por eso que es necesario buscar alternativas para honrar los compromisos asumidos con las fuentes de financiamiento externas sin hipotecar estos recursos que tienen que estar disponibles para nosotros y para las generaciones futuras. Haciendo grandes números, podemos decir que estas represas nos van a costar en el orden de los 7.000 millones de dólares presupuestados, y si nosotros esta misma energía la quisiéramos generar con energía renovable, fotovoltaica por ejemplo, nos costaría solamente 1.300 millones de dólares, o sea, 3 o 4 veces menos. Pedimos al Estado Nacional que no avance en las represas y que cumpla su compromiso de promover las energías alternativas. En el momento del espacio-tiempo que estamos viviendo no es nuestro, sino es de las futuras generaciones, ¿no? Creo que esta es una reflexión para darle a estos señores que piensan solo en ganar el dinero. Va a llegar el momento que ese dinero se le va a terminar, ¿no? Y la biodiversidad, si se termina para toda la humanidad. Y si nosotros queremos un poquito, aunque sea a nuestros hijos o a nuestros nietos, creo que tendríamos que empezar a pensar de esa manera. Ahora que conoces la historia, ¿vas a dejar que maten al río Santa Cruz y a las especies únicas que lo habitan? No permitas que un mal negocio con China arruine nuestra Patagonia. Sumate a la lucha. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito. Esperen que voy a detener el video. Ahí está. Los había perdido. Bueno, lo primero, ¿me están escuchando bien ahora a mí, no? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Lo primero que quiero comentarles es que el proyecto de las represas en el río Santa Cruz no es de hace 10 o 20 años, es de hace 50 años. Por eso quiero, si se quiere, despolitizarlo. Fue en una época en que se hicieron muchos proyectos hidroeléctricos a través de los ríos cordilleranos. El más trascendente, el más importante en su momento, fue el de la represa del Chocón, que seguramente quien haya viajado por auto a Bariloche, San Martín de los Andes o la Patagonia por la Ruta 22, lo ha pasado luego de la localidad de Neuquén y de Arroyito. Pero si uno ve el río Limay, no solamente está la represa del Chocón, está más arriba Pichipicunleufú, está la represa de Piedra del Águila, más arriba hay una en Quenquentreu, y la verdad es que se trató de aprovechar todo el río, y hoy, por supuesto, hay muchos ambientalistas que siguen reclamando y expresando su enojo porque se llevó a cabo esa obra. Fue importante y se hizo primera, ¿por qué? Porque se genera la energía en la provincia del Neuquén y conectarla al sistema nacional es mucho más económico que imaginen ustedes traerla desde la provincia de Santa Cruz, donde prácticamente hay 2.500 más de kilómetros de distancia, con lo que significa eso, pérdida de energía por el transporte, el costo, las servidumbres por electroducto que se le deben pagar a los campos o a las propiedades privadas por las que pasan esos cableados. Pero, ¿qué pasa? Era la tecnología de aquellos años. Cuando se reedita este proyecto, hace unos 10 o 15 años, el problema viene de la mano de parte de la historia política y económica de la Argentina, otra vez, vamos a aclararlo, independientemente de las banderías, que Argentina necesita generar crédito para esas obras. Y en este caso, en un momento de difícil contexto internacional, el gobierno argentino de entonces hace un acuerdo financiero con el gobierno chino.
Los países poderosos ponen condiciones, que a veces no solamente te presto la plata y te cobro un interés, sino mira, puedo hacerlo, pero me interesaría que mi empresa, por ejemplo, haga tal o cual obra. Entonces, ¿qué pasa? En el paquete de aquel famoso préstamo swap, vino también la financiación del gobierno chino de la represa. Y una vez que uno se mete con un grandote, es difícil decirle que no después. Es el problema que tuvo el gobierno que venía luego. ¿Por qué? Porque hay compromisos internacionales. Entonces, ¿qué se privilegió? Otra vez el conflicto ético del que les hablé la primera clase. La situación económica, el apoyo financiero y la obra, donde relativizamos las condiciones ambientales. El video que acabamos de ver, obviamente es bucólico, es hermoso. Bueno, yo soy pescador con mosca, así que me encanta, pero no hubiera sido necesario extendernos tanto en eso. Sí es importante darnos cuenta que evidentemente va a generar un enorme impacto ambiental. Sí es cierto que pondría en serio riesgo al macato viano, que es una especie emblemática de la Patagonia, pero también, fíjense ustedes, que afectaría al glaciar Perito Moreno, que también es uno, junto con las cataratas del Iguazú, es uno de los monumentos nacionales o los parques nacionales más codiciados internacionalmente. ¿Por qué? Porque el proyecto, como se estaba comenzando a ejecutar o proyectar, hacía que el desacople de la represa hidroeléctrica inundara parte del lago argentino. ¿Qué es el desacople? Cuando uno llena una represa, se forma un lago a lo largo del río que lo va alimentando, y se denomina desacople al límite máximo. Bueno, como estaba mal calculado, el límite máximo hacía que se inundara dos acciones de amparo. La primera, una ONG, que es Banco de Bosques, y la segunda, Ecologistas de la Patagonia, que es de un grupo de abogados. Sí, ahí veo que hay dificultades de conectividad. Si hay mucho, esperemos un momentito que en el peso me conecto por el teléfono. ¿Ahora me escuchan bien de nuevo? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, fue un momentito, es la hora crítica esta. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Que más allá de las consideraciones políticas, del interés individual del que quiere ir a pescar, Profe, disculpe, pero se está volviendo a cortar. que quiere andar en casa, realmente esto genera un impacto ambiental. Pero todas las... ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Sí, profe. Bien. Bueno, disculpen la tecnológica. Si se vuelve a cortar, me conecto por el teléfono. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se inicia una acción de amparo, si era competente
la justicia de Santa Cruz o la Corte Nacional, porque el proyecto se realizaba todo en la provincia de Santa Cruz. Es decir, se consideraba que no se necesitaba seguir las reglas nacionales porque el río nace en el glaciar y desemboca en el mar, todo a través de la provincia de Santa Cruz. Y la verdad es que la Corte intervino, y está en este momento interviniendo, y dictó una serie de cautelares. Les voy a compartir en pantalla el fallo, que también lo tienen en el campus, y vamos a conversar un momentito sobre el mismo. Bueno, como siempre, ustedes pueden después hacer una lectura in extenso del fallo, que lo tienen. Yo les he subido 4 fallos de la Corte de Nación recientes e importantes. Ahora les voy a explicar un poquito acerca de este. Pero básicamente, fíjense, ¿quién interpone la acción? Una ONG. Es legitimada una ONG, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, que promueve la acción de amparo contra el Estado Nacional, la Secretaría de Ambiente, y la provincia de Santa Cruz, porque, insisto, la discusión era si tenía que intervenir o no el Estado Nacional. ¿Y qué pide? El dictado de 2 medidas cautelares. Yo les podría decir que hasta con cierta tibieza, sabiendo que iba a ser políticamente imposible hacer caer el acuerdo con China, por lo que significa, otra vez, pelearse con el grandote del barrio, lo que significa perder todo el financiamiento, todos los negocios, que nos compra soja, que nosotros le compramos, no sé, ahora tecnología farmacéutica, es muy complejo. Entonces, ¿qué solicitan? Unas medidas precautelares, que consiste en saber, fíjense, oficiar a las demandadas para que informen si han cumplido con la formación y estudio de impacto ambiental, con la consulta vecinal, la participación ciudadana, y con los artículos que ya conocen, 11, 12 y 13, de la Ley General del Ambiente. Básicamente, ¿qué es lo que querían saber? Si había una evaluación de impacto ambiental. Yo no sé si recuerdan en el video que una de las personas, una chica, dice, bueno, a mí me dijeron que tenía que aprobarlo el proyecto, pero ella era la autoridad provincial. ¿Qué es que pide luego la actora? Que se haga lugar al amparo y se ordene ejecutar el estudio de impacto ambiental si no existe. En su momento la provincia de Santa Cruz, que dijo que se había hecho el estudio de impacto ambiental, pero en realidad lo había hecho a nivel local y sin participación ciudadana. Recuerden, la misma problemática que vimos en los fallos Rodoni y Cámara de Pescadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque aplican la misma normativa. ¿Qué es lo que dicen los que están peticionando? Que esto escapa a la órbita de la provincia de Santa Cruz. Fíjense por qué. Dice que la acción corresponde a la competencia originaria de la Corte Nacional porque tiene incidencia interjurisdiccional, en tanto el proyecto de las represas afecta al Parque Nacional Los Glaciares, que es lo que les decía, justamente como todo parques nacionales es jurisdicción nacional, y más lo vamos a aprender en la clase de la semana próxima con Ariel Genovese, estamos afectando un bien nacional. Y el conflicto se da, en principio, sostienen las partes, entre el Parque Nacional y la provincia. Pero también lo que vamos a ver es que hay una ley de represas hidroeléctricas que establece que siempre es de competencia nacional, es decir, no puede reservárselo para la provincia. Y es una ley muy anterior a la Ley General del Ambiente. ¿Qué es lo que dicen los peticionantes? Que la realización del estudio previo no significa de ninguna manera una prohibición del emprendimiento, sino que se trata de que el proceso de autorización no se funde solamente en la decisión basada en un informe de la propia empresa. ¿Por qué?
porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz dice que la empresa china ya había hecho la evaluación de impacto ambiental. Y en realidad no puede hacerlo la propia empresa, tiene que hacerlo una autoridad pública. De hecho, generalmente se pide que se haga a través de universidades nacionales. Bueno, y fundan la acción en la normativa que ustedes conocen, que son los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que tanto hemos visto durante la cursada, los artículos 11, 12, 13, 19, 20, 21 de la Ley General del Ambiente, que son los que establecen la necesidad de evaluar el impacto ambiental aún ante el caso de duda de todas aquellas actividades que pudieran afectar el medio ambiente. Y habla de una ley más moderna aún, que es la Ley de Protección de los Glaciares. Es una ley más nueva que la Ley General del Ambiente, de la cual también vamos a hablar la clase que viene. Bueno, entonces, en general, ¿qué es lo que hace la Corte? Verificar, pide informes y advierte que esas obras habían comenzado. A fines del gobierno anterior, de Cristina Kirchner, se comienzan las obras, pero lo que informa a la provincia es que eran las obras preparatorias, que hacen a construir el obrador, los caminos de acceso, las viviendas para los trabajadores, etcétera, etcétera. Se llama a todo eso, en las mega obras, una obra complementaria. ¿Qué es lo que faltaba? Comenzar a hacer propiamente la represa. De hecho, ¿qué dice el informe? Que al día de la fecha no se han realizado obras que impliquen la materialización de las represas. El diseño y ejecución de dichas obras surgirá del resultado de los estudios adicionales que se están realizando. Básicamente, ¿qué están confesando? Que no están concluidos los estudios, es decir, principió una mega obra que va a afectar al medio ambiente y todavía no habían terminado de evaluar el impacto ambiental. Bueno, paso rápidamente porque el fallo es muy interesante, pero básicamente, ¿qué es lo que se establece? Que tampoco se había hecho la audiencia pública como correspondía. Fíjense en este párrafo, en referencia a la realización de consultas o audiencias públicas, se menciona que se llevaron a cabo jornadas informativas entre el 13 y el 15 de octubre en las localidades de Comandante Luis Piedrabuena. Y que después se hizo una audiencia pública en Comandante Luis Piedrabuena, que es la localidad que mostrábamos en el video, el 9 de diciembre del 2015, y ese mismo día la Secretaría de Medio Ambiente después hace la declaración de impacto ambiental, es decir, la hicieron para cumplir y no la escucharon. ¿Cuál va a ser el problema? Que más allá de la fragilidad o de la precariedad o de lo tarde que se hizo esta audiencia, cuando yo había principiado la obra, es que la Ley Nacional de Represas Hidroeléctricas establece que debe hacerse una audiencia pública, pero en el Congreso de la Nación, es decir, en este caso, no era válido. Es llamativo que los letrados que asesoraron administrativamente en toda esta gestión no hayan advertido estos errores gravísimos, que sí los advierte, gracias a Dios, la Corte de Nación. Vamos a lo que decide el tribunal, acá en el inciso quinto. En el presente caso, el tribunal considera que se configuran los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Como siempre les remarco, a pesar de la conflictividad política, la Corte Nacional se pone los pantalones y toma el caso y dicta una cautelar. Básicamente, ¿qué es lo que aclara? Para una correcta apreciación que corresponde otorgar a la orden precautoria, ¿qué es lo que dice? Un plan de acción. Las autoridades nacionales deben cumplir con un determinado procedimiento de evaluación de impacto ambiental de modo previo a la construcción de las obras. Segundo, que las disposiciones contenidas en la legislación nacional son las que deben seguirse. Ahora vamos a ver la ley de glaciares y la de represas. Y que el Estado Nacional no ha cumplido ni está cumpliendo con el procedimiento exigible. Es decir, la provincia de Santa Cruz se arrogó facultades, pero Nación miró para otro lado. Entonces, en el inciso sexto, dice que concurre en el caso verosimilitud del derecho, puesto que del informe producido a requerimiento de esta Corte, se desprende que el Estado Nacional no habría cumplido en su ámbito con ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental y audiencia,
en especial lo de la ley de obras hidráulicas. ¿Ven? La ley, la numeración 23879, es una ley muy vieja. Proceso, razones que expliquen dicha conducta. Bueno, básicamente entonces, ¿qué es lo que va a decir la Corte después de advertir? Que va a dar un plazo para que se cumpla, para que se adapte el sistema, para que se realicen las audiencias públicas. Es decir, mientras tanto autoriza que se hagan las obras complementarias, que no afectarían el medio ambiente, pero que antes de avanzar en la concreción de la obra, debía contarse con los estudios de manera previa y que no podían ser realizados por la propia empresa. Fíjense, los mencionados estudios deberán ser presentados en audiencia pública. Dicha audiencia deberá desarrollarse en el ámbito del Congreso de la Nación. Y bueno, dice quiénes son todos los que pueden participar y que 30 días después se podrá obtener el dictamen. Bueno, y que también se dice que se da otro resultado, es decir, por un lado la verosimilitud, que no hay ninguna evaluación de impacto ambiental por ningún organismo nacional, que es lo que corresponde. Y segundo, el peligro en la demora, porque ya habían comenzado a realizarse algunas obras. ¿Y qué anticipa la Corte? Que no significa que no vaya a autorizar la obra, pero para que pueda avanzar, lo que se requiere es que se cumplan con los requisitos de la ley. Y en cuanto a la competencia originaria, dice que el alcance de la pretensión no permite atribuir a la provincia de Santa Cruz el carácter de parte adversa, pues el objeto del litigio demuestra que es el Estado Nacional el sujeto pasivo legitimado que integra la relación jurídica sustancial, en tanto la ejecución de la obra denominada aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz se encuentra sometida a su jurisdicción, básicamente porque por la ley de represas. Subrayé un montón. Bueno, lo último, por ello se hace lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia se ordena la suspensión de las obras aprovechamientos hidroeléctricos hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental o hasta el dictado. Es decir, se refiere a la obra principal, no las complementarias, la obra principal de las represas. Y se resuelve que la presente causa resulta ajena a la competencia de esta Corte. ¿Por qué? Porque dice que es competencia no originaria de la Corte, sí lo fue para dictar esta medida cautelar, pero se lo asigna a un juzgado federal con competencia en lo contencioso administrativo de la capital federal, que en definitiva es el tribunal competente. ¡Oh, cómo estuve hablando! Me apuro un poco porque quiero ver más material. Podría estar toda la clase hablando solo de este fallo, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero remarcar? Que plantea la acción ambiental, la Corte ingresa, analiza el conflicto jurisdiccional de quién es el que debe decidir, toma el caso, dicta una cautelar y actualmente está tramitando este proceso mientras el Estado Nacional realiza la evaluación de impacto ambiental, que no significa que las obras no se vayan a hacer. En principio, lo que significa es que deben adaptarse. De hecho, no se está corrigiendo las cotas máximas, es decir, el nivel de altura de los diques, de los embalses, para que no afecten al Parque Nacional. El futuro dirá si se van a hacer o no se van a hacer, porque como veíamos en el video de FAR, lo cierto es que es muy costoso transportar la energía desde Santa Cruz hacia el resto del país. Como también es cierto que hay otros métodos más modernos, la energía eólica, la fotovoltaica, pero bueno, el compromiso está asumido y un conflicto candente está siendo tratado por la Corte aplicando principios ambientales. Bueno, este es uno de los fallos que quería comentarles. No sé si respecto a este me quieren hacer alguna pregunta en particular. Si no, vamos a pasar a otro. Bueno, el fallo que vamos a ver ahora, con un pequeño videíto, en este caso más corto, que como les bromeaba, no es tan broma, de deforestación en la provincia de Salta. ¿Qué sucede? Los intereses económicos hacen que se deforeste zona de yunga para aplicarla
áreas de cultivo. Y el problema no solamente es de deforestación, sino social, porque hay mucha gente que no solamente vive en el recolectan, y la verdad es que lo primero que vamos a ver es que el conflicto, la provincia de Salta, lo quiso resolver de entrecasa, es decir, la justicia salteña, interesada en proteger intereses de salteños, desoyó algunas cuestiones normativas. Otro tanto vamos a ver en un ratito en otro fallo de Andalgalá, que también que es por mega minería, donde vemos que todo el sistema judicial catamarqueño un poco protegía la obra. ¿Por qué? Porque son intereses locales económicos. Otra vez más, sí, otra vez el conflicto ético. Pero bueno, aquí vamos a ver el planteo del problema y cómo la Corte de Nación intervino pasando por sobre la Corte Provincial que supuestamente había rechazado la acción de Salas. Salas es un señor, Salas Dino y otros, son varios los actores, pero bueno, les presento el problema con un videíto y después vemos rápidamente el fallo. Denme un momento. Ahí se me escapa una publicidad, porque es YouTube. Es un segundito. Ya la pasamos. Compré el viaje comprando en el 2020 para viajar en el 2021. Devolvemos el 50% en crédito. Estamos en Cutuy, se denomina, esto es a 70 kilómetros de Tantagal, es al norte de Salta. Es un ambiente, como ves, de chapos secos, un ambiente muy importante y es de los últimos que quedan en superficie plana. Eso también lo sabe. Muy codiciado para los productores. En cuanto al calentamiento global, es una zona clave porque como no hay cursos de agua permanentes, la conservación de humedad, la refrigeración que nos dan estos bosques es vital. No digamos para los huichinos más que vienen acá, sino para todo el planeta. Para todo el planeta. Para todo el planeta. ¿Qué lugar ocupa el Gran Chaco en América Latina? Bueno, después de Amazonía es la segunda ecorregión en Sudamérica. Es el bosque tropical seco más grande que tiene Sudamérica. Es decir, que es una zona muy importante de lo que tiene que ver con el ecosistema. Es súper importante, súper importante, súper importante. ¿Por qué acá hay monte y acá ya no queda? Y acá ya no queda. Este es monte chaqueño típico. Ajá. Está en pie, quiere decir que debía... Primero hacen una apertura. ¿No? En el medio del monte. Sí, como calles, digamos. Claro. Sí, después entre dos topadoras se pone una, con esta cadena, digamos, cae todo. Cada eslabón de la cadena es un pie mío. Sí, sí, y son pesadísimas. Son pesadísimas, es tremendo, ¿no? Mirá. Es lo que es el tamaño de la topadora esta. Con estas topadoras es que van derribando todo el monte en esta zona y nada queda en pie.
Muchas veces caen los animales también. No pueden escapar y quedan... Se llevan puesto todo lo que hay en el camino. Sí. Acá tenemos calculado que en una hora voltean 5 hectáreas de monte. Es así que en un día nada más, en un día entero, pueden topar 120 hectáreas. ¿Qué fija exactamente la Ley Nacional de Bosques en cuanto a los desmontes? Leyes de ordenamiento territorial, y esos ordenamientos esencialmente te dicen, bueno, dónde puedes desmontar, dónde no, qué hay que cuidar, dónde se puede producir, da orden. El principio básico detrás de la ley. La Ley Nacional de Bosques categoriza en 3 colores. El color era esta zona, es un color que permite solamente el uso sustentable del bosque. El color rojo hace que el bosque tenga la máxima conservación. Bien. Que no se puede. Solamente la categoría verde es la que permite. Hola, interrumpí el video, pero ¿me escuchan? Un poco trabado. Hola, interrumpí el video, pero ¿me escuchan? Bueno. Por lo menos del video vimos lo más importante. Yo quiero que sepan que ambos videos están, ya los habilité en la unidad temática, o sea que los pueden ver tranquilos cuando quieran. Sobre todo para comprender el problema. Pero este video particularmente, y lo que explicaba recién la chica que era entrevistada, es el meollo del conflicto, porque justamente la ley de bosques establece un sistema de categorías de bosques, como bien estaba diciendo. Por eso cuando se interrumpió el video por conectividad no me preocupó, porque ustedes vieron el problema y lo que ella explicaba. Y justamente es eso, que hay bosques que están en categoría roja, que son intangibles, que no se pueden tocar porque son zonas de reserva, los amarillos, que solamente se puede hacer con un manejo muy sostenible y muy cuidadoso, y los verdes, que son los que se pueden explotar. Pero el problema es que para que la ley sea efectiva, quien tiene que establecer las categorías es cada provincia. La que tiene que zonificar es la provincia. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que había que hacer era un inventario de bosques, y empiezan a advertir que el gobierno de la provincia de Salta, el bosque que hoy había categorizado como amarillo, después, bueno, por un pedido y por alguna, lo pasaba a verde, y el que era rojo lo pasaba a amarillo. Entonces, mientras no había un inventario, se estaban produciendo estos desmontes. ¿Qué pasa? Un grupo de pobladores inicia una acción de amparo para pedir que se suspenda en estos departamentos la tala de los bosques, hasta tanto se termine el inventario y sea inamovible. El juzgado de primera instancia recibe la acción de amparo, pero dice que el planteo excedía una acción de amparo, debía ser una acción más compleja, más profunda, y lo rechaza. Lo que confirma la Cámara, y cuando acceden a la Corte de la Provincia dice lo mismo. No, mire, el tema sí es delicado, pero esto no se puede resolver por vía de amparo. Y mientras tanto, ¿qué sucedía? Se seguía desmontando. Entonces, interponen el recurso extraordinario ante la Corte de Nación. La Corte de la Provincia no se lo concede porque dice que no era un fallo definitivo, lo que técnicamente es correcto, y ellos acuden por vía de queja a la Corte de Nación. Todos aquellos que ya hayan estudiado procesal saben que cuando el juez de abajo se aferra al expediente y no se lo quiere mandar al superior para que no revise su decisión, la vía es la de presentarse directamente. ¿Y qué termina siendo la Corte de Nación? Sí, toma el caso,
porque advierte que estaba ocurriendo un enorme perjuicio ambiental. Y tiene dos fallos. El primero, donde como medida cautelar le ordena al gobierno de Salta que en esos departamentos que eran objeto de reclamo de la acción de amparo, se suspendan todas las autorizaciones de desmonte, todas, hasta tanto se cumpla con el plan de inventarios. Y en el fallo definitivo, al cual ahora voy a hacer referencia muy rápidamente, y también lo tienen para ver ustedes, termina diciendo que no es competencia de la Corte, le devuelve la competencia a la provincia de Salta, pero con la condición de que cumpla la ley. ¿Por qué? Porque en definitiva, la Ley General del Ambiente establece la competencia de los tribunales locales, de las autoridades locales. Solamente intervino cuando advirtió que se estaba violando groseramente el sistema. Y le dice a la Corte de la provincia de Salta, escúcheme, usted por ahí puede tener razón que la vía de amparo no sea lo ideal, pero usted lo que no puede dejar de ver es el problema ambiental que se está generando y no puede dejar que ello continúe. Eventualmente tendría que haber reencauzado el trámite, como hizo la Corte en la causa Mendoza, y como ha hecho la Corte de la provincia de Buenos Aires cuando les contaba en la causa Almada con Copetro, es decir, el tribunal no puede quedarse solamente en las formalidades y desoír la cuestión ambiental. Yo rápidamente les voy a leer dos líneas, nada más porque yo sé que los agobio, pero les pido, los fallos que les subí, miren, la Corte de Nación dicta fallos del contenido ambiental prácticamente todos los días. Debe haber, no sé, 100 fallos interesantes. Los que yo les sé, y además porque son temas candentes, porque nos interesan. Entonces les pido que el fallo Salas después lo lean con detenimiento, porque seguro que en el examen, lo mismo que en las represas, vamos a hacer alguna preguntita. Ya nos van conociendo cómo es la gimnasia de trabajo. Así que ahora comparto un momentito también en pantalla el fallo para leer dos líneas solamente. Bueno, como verán es más antiguo, se los dije, pero es muy importante porque sobre todo fija las competencias, las cuestiones jurisdiccionales. Por eso también tomé un videito antiguo, como les bromeaba, del CQC, porque el fallo es del año 2011. ¿Y qué es lo importante acá el planteo? Porque nosotros el resultado ya lo vimos. La presente acción de amparo fue iniciada con el objeto de que se disponga el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos situados en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de la provincia de Salta, es decir, lo que acá en nuestra provincia son municipalidades. Y pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas a esos efectos y se prohíba otorgarlas en el futuro. ¿Por qué? Porque el permiso de desmonte lo tenía que dar la autoridad administrativa. Y se imponga a las demandadas, es decir, la provincia, el deber de recomponer y restablecer el ambiente al estado anterior a la producción del daño. Y en caso de no resultar eso técnicamente factible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las comunidades indígenas y agrupaciones criollas de la zona, sin perjuicio de lo que corresponda a otros afectados y al Fondo de Compensación Ambiental creado por la Ley 25675, la Ley General del Ambiente. Les anticipo que luego la provincia hizo buena letra y llegó a un acuerdo con todas las personas afectadas, ya sea con compensaciones, con obras, con provisión de agua, de vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente ese fue el planteo. Y lo que acá destaco, el fallo es extenso, lo que acá destaco fue el itinerario que fue siguiendo, donde básicamente en la provincia de Salta fueron desoídos. Importante que dice la Corte en este año del 2011, la Ley General del Ambiente ha instaurado un régimen jurídico integrado
por disposiciones sustanciales y procesales y ha consagrado principios ordenatorios y procesales aplicables al caso y que deben ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley. Es decir, a la Corte de Salta le estaba diciendo, che, respetá el principio de legalidad. En ese marco es preciso poner de resalto que el artículo 7º establece la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En los casos en que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Acá no era federal, porque no era un problema interjurisdiccional. El problema es que no le estaban dando respuesta a un conflicto ambiental, que decía el artículo 32, primera parte, la competencia judicial ambiental será la que corresponde a las reglas ordinarias de la competencia. Y las disposiciones constitucionales y legales citadas encuentran su razón de ser en que el ambiente es responsabilidad del titular originario. Pero bueno, entonces, creo que termina diciendo, mal podría concluirse que la presente causa corresponde a este tribunal. Si bien en su momento, bueno, y lo paso rápido, había hecho lugar a las cautelares, fue el único y solo efecto de que la justicia provincial salteña respetara la ley. Por eso dice, sin perjuicio de señalar que este tribunal ha justificado suficientemente como las vías dispuestas con el recto alcance del orden legal provincial, no puede resultar de ninguna manera tema de cargo. La regla solamente ella, pero que supiera que lo iba a estar vigilando. Palabras más, palabras menos. No me quiero extender porque quiero hacer un comentario rápido de otros dos fallos. Pero, bueno, esto sí, por último, tampoco se observa con claridad la responsabilidad que podría caberle al Estado en el marco del proceso de solución amistosa, porque hubo todo un trámite que se anticipaba a solución. A veces hablo muy rápido, tendría que tomarme más tiempo, respirar. Bueno, ¿me van siguiendo? Por lo menos sí. Bueno, rápidamente, miren, les voy a dejar el comentario de dos fallitos más que había desplegado para hablar, que son muy interesantes, ustedes después los ven tranquilos. Uno, actualísimo, el fallo en el conflicto que hay entre la provincia de Mendoza y La Pampa por el aprovechamiento del río Atuel. No sé si recuerdan que en una de las primeras clases, cuando hablábamos de los antecedentes históricos del derecho ambiental, yo les refería que hubo un conflicto entre Estados Unidos y México por el aprovechamiento del Río Grande, porque primero Estados Unidos se tomaba todo el caudal, entonces llegaba muy poca agua a la zona de cultivos de los mexicanos. Bueno, acá pasa lo mismo, es decir, podríamos repetir el acuerdo que hicieron allá el siglo pasado, México y Estados Unidos, por el caudal hídrico y por la calidad de las aguas para que no estuvieran salinizadas, en el conflicto que la Corte resuelve entre las provincias. Primero, obviamente, que es tribunal competente porque es un conflicto entre dos provincias. Pero básicamente, no importa solo por zanjar el conflicto entre las dos gobernaciones, sino que fuera del conflicto político están los problemas de la gente real, la persona que no recibe agua potable y afecta sus cultivos, sus bienes esenciales. Que esa es la mirada que tiene el tribunal. Acá creo que la voz la llevó Rosenkrantz, porque como siempre les digo, es una corte muy ambientalista. Entonces va más allá del conflicto, los insta
a crear organismos participativos para los problemas de la gente. A ver si lo tengo acá. Salas, represas, ah, no, lo tengo en otra ventana. Que me escapo de acá. No. Acá tengo el fallo del río Atuel. Ah, la ventaja es que les hice un sumario del fallo del río Atuel. A veces la propia Corte publica sumarios como resumen. Y esto es lo único que les voy a leer. La sentencia de la Corte en el conflicto del río Atuel subraya que la solución de un conflicto ambiental en la especie, un litigio entre dos provincias, originado en sus inicios por el uso y aprovechamiento de un río interprovincial, exige la consideración de intereses que exceden un marco meramente bilateral para adquirir una visión adicionales. Hay que tener en cuenta no solo la cantidad de agua que debe ser destinada a la conservación del ecosistema interprovincial para que mantenga su sustentabilidad, sino también el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente. Y el parrafito que sigue dice: la visión y regulación jurídica del agua, basada en un modelo antropocéntrico y puramente dominial, que es lo que había pasado en el conflicto entre Estados Unidos y México, y que es como habían planteado la acción Mendoza y La Pampa, dice, solo tiene en cuenta la utilidad privada que una persona puede obtener de ella, afirma la Corte. Esto ha cambiado sustancialmente en los últimos años en favor de un paradigma ecocéntrico o sistémico. Estas son palabras de Ricardo Lorenzetti, que es el primero que habla del paradigma ambiental, que no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece, por otra parte, la Ley General del Ambiente vigente en nuestro sistema jurídico. ¿Qué está haciendo la Corte? La Corte está considerando al medio ambiente como sujeto de derecho. Le trajeron un problema para repartirse el agua y dijo, no, espera, a mí me preocupa el agua, y me preocupa el agua de las distintas generaciones. Vamos a ver cómo la repartimos, pero el medio ambiente como sujeto de derecho. Esa es la mirada de la Corte de Nación. Insisto, lo van a poder ver bien, en vez de en formato Word, estaba en PDF, por eso me costó abrirlo, pero también lo tienen sumado como material. Otra vez estamos entrecortados. ¿Me van escuchando ahora? Sí, ahora se le escucha bien, profe. Una clase más difícil hoy. Ay, Dios. Bueno, la vamos rescatando, le vamos poniendo garra. Ojalá tuviéramos mejor conectividad. Vieron que hay clases que salen fantásticas y eso que hay poquita gente conectada, ¿eh? Bueno, y ya para ir cerrando la clase, insisto, los fallos los tienen compartidos. Hay uno muy interesante, que es el del fallo de Andalgalá, donde se proyectaba una mega obra de minería y los vecinos de Andalgalá, después también les voy a compartir un video que hay muy interesante, inician una acción de amparo que básicamente decían, miren, el proyecto de mega minería que va a hacer detonar y volar material por los aires va a afectar nuestro aire, va a afectar el agua que viene de los nevados de la Conquija, que es la que utilizamos como bebida. ¿Por qué? Porque el proceso de separación en mega minería requiere muchísima cantidad de agua. Entonces va a afectar nuestro medio ambiente.
reticencia de los tribunales locales, por eso tuvieron que llegar hasta la Corte, porque básicamente los tribunales locales lo que sostenían que había que ver si realmente se producía el conflicto, que estaban esperando que la evaluación concluyera del impacto ambiental que hacía la propia empresa minera, etcétera, etcétera. Finalmente se suspendieron esos proyectos por la enorme presión social, pero la Corte termina pronunciándose nuevamente sobre la necesidad de tomar decisiones, evaluación de impacto ambiental y políticas participativas por la enorme afectación social del conflicto. También es un fallo que no es tan extenso, así que bueno, no lo comparto ahora porque ya se me está acabando la hora de clase. Y otro que también les he compartido, que es muy interesante y también está en pleno trámite en la Corte, es un fallo de la Corte sobre Caleta Olivia. Esperen que no me acuerdo el nombre de la mujer, una mujer muy valiente, porque es una vecina de la localidad de Caleta Olivia, que harta de no poder tomar agua de su canilla, inicia a título personal una acción de amparo muy bien asesorada, porque demanda a la municipalidad, a la gobernación, a la nación, a las empresas de producción petrolífera de todas las cuencas de Santa Cruz, porque dice, me están afectando el derecho a tener agua. ¿Y por qué me lo están? Porque no me la proveen, y la que me la proveen contaminada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema, dice la justiciable, donde el agua que bebemos en general viene desde el lago Buenos Aires, en la cordillera, y en el trance de la costa, y hay todo un sistema de canales. Pero por donde transcurren esos canales hay explotación petrolera. Entonces, siempre que se hacen mediciones, se descubre que hay contaminación por hidrocarburos. Y más todavía porque la provincia de Santa Cruz había autorizado la explotación petrolera por medio del proceso de fracking, que es el mismo que se usa en Vaca Muerta. ¿Qué importa? Que se meta agua a presión para hacer, básicamente, para hacer subir el petróleo. Uno tiene la imagen clásica del pozo petrolero, no sé, tejano, donde hay una torre y sale solo por propia presión. Sí, eso ocurre en muy pocos lugares, en la Argentina en general no. De hecho, los que hayan recorrido la Patagonia habrán visto en los alrededores de Neuquén, en los alrededores de Zapala, de Cutralcó, etcétera, etcétera, la típica cigüeña, que es una bomba, se hace un bombeo. Pero en el fracking ni siquiera sale con bombeo. ¿Qué se hace? Se mete agua a mucha presión para hacer subir el petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Se está consumiendo agua, quizás de napas acuíferas, pero en definitiva estamos consumiendo agua y no hay una certeza absoluta de que esa presión no la filtre hacia las napas acuíferas desde la que después absorbemos el agua. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Y está haciendo, tomó el caso, se declaró competente y le pidió informes a todo el mundo para que todos hicieran una evaluación de impacto ambiental, designó como autoridad a una universidad nacional para que hiciera los estudios. Y mientras tanto, como cautelar, le ordenó al municipio de Caleta Olivia que les proveyera de agua para beber a toda la población. Es interesante sobre todo por esto, porque la Corte toma y ordena, y está haciendo trabajar a todo el mundo. Yo creo que va a ser un problema muy difícil de resolver, porque es casi como el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, porque hay muchísima contaminación de muchísimos años. Quizás la solución surja, que es lo que se está evaluando, de hacer un nuevo acuífero, quizás como acá tenemos en Mar del Plata, ese famoso caño principal de agua, para que se traiga desde la cordillera, entubada hasta la costa, y eso va a impedir que el agua sea contaminada. Pero bueno, básicamente, como les decía, acá se los comparte un momentito para que lo vean nada más, no les voy a hablar, no se asusten. No me acuerdo el nombre de la actora, López, sí, lo iba a decir, pero no estaba seguro. López María Teresa contra Santa Cruz, provincia y otros.
es un fallo interesantísimo. Y sobre todo ver cuando lo plantea un particular. Fíjense que este primer voto tiene, o esta primera medida, es de febrero del 2019. Está en plena cocina. Así que, y todos los demandados, demandó al Poder Ejecutivo Nacional, a la provincia de Santa Cruz, a la Dirección Hídrica, a YPF, a todos, a todo el mundo, con el objeto de que se asegure el efectivo acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente a toda la población de Caleta Olivia y decrete la emergencia ambiental. Bueno, ya hoy les he hablado un montón, insisto, todo este material está disponible, después lo leen, les va a resultar interesantísimo, y van a ver que, como siempre les he dicho, se manejan con un cuerpo normativo acotado. Las disposiciones de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y el complejo normativo de la Ley General del Ambiente, porque bueno, no estamos en la provincia de Buenos Aires, entonces se maneja con la Ley General del Ambiente. Y con esas herramientas, la Corte de Nación nos va a ir dando las respuestas. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Por supuesto, siempre quedo dispuesto a través del campus, pero si alguien me quiere hacer alguna pregunta ahora, bien, y por supuesto les reitero la invitación, mañana a los genoveses. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿No? Yo tengo. Hola, ¿se escucha? No te escuché bien, Nicole. ¿Me puedes preguntar de vuelta? ¿Qué hora? Sí, ahora sí. Sí, ¿mañana en qué horario es? Mañana, fíjate que está el afiche compartido al comienzo del campus. Mirá. Ah, no encontré el horario. Por eso. Sí. Ah, puede ser que no lo haya puesto con horario. Tenés razón. No, profesor, no está el horario en el campo. Yo ahí me lo enviaron por mail desde el Colegio de Abogados. Si quieres, lo comparto en el grupo de WhatsApp. Bueno, ya se los... es verdad, porque era muy extenso, pero yo ya les completo, se los mando por el correo interno del campus, así lo tienen todos disponible. Se los mando en 5 minutos. La actividad mañana empieza a las 15, y hay varias conferencias, pero yo ya les comparto por el correo interno para que los tengan todos el programa completo, si saben quién va a exponer, a qué hora, de cada tema. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos mañana, aunque no hablemos nosotros, va a hablar gente más importante. Y bueno, seguimos avanzando. Gracias, Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Chao. Chao, chao.